El rugido atronador de las cataratas del Niágara quedó en silencio en el otoño de 1969, cuando los ingenieros construyeron una presa temporal, desviando las cataratas americanas para su mantenimiento. Los trabajadores exploraron metódicamente el lecho del río raramente visto, documentando hallazgos y limpiando escombros de las rocas expuestas. Lo que comenzó como algo rutinario, cambió repentinamente cuando accedieron a una sección normalmente oculta bajo torrentes aplastantes. La mano del experimentado gerente del proyecto tembló mientras alcanzaba a su radio. Durante siglos, la estruendosa cascada de las cataratas del Niágara ha fascinado a millones con su poder bruto. De pie en la plataforma de observación, los visitantes sienten la neblina en sus rostros y escuchan el rugido ensordecedor del agua, que cae 167 pies hasta las rocas abajo. Pocos se dan cuenta de que esta fuerza imparable ha sido detenida antes. La decisión de drenar las cataratas americanas en 1969 llegó después de años de creciente preocupación. Los ingenieros habían monitoreado grandes deslizamientos de rocas que amenazaban con alterar dramáticamente el icónico borde recto. Sin intervención, los expertos advirtieron que las cataratas podrían perder su majestuosidad o volverse peligrosas para la infraestructura circundante y las áreas turísticas. Trabajando a través de fronteras internacionales, ingenieros estadounidenses y canadienses desarrollaron un plan audaz. Construirían una masiva presa temporal, una ataguía, que se extendería más de 600 pies a través del río Niágara superior. Esta estructura redirigiría todo el flujo hacia las cataratas de la herradura canadienses, dejando el lado americano completamente expuesto para inspección y reparación. Maquinaria pesada operaba día y noche, depositando más de 28.000 toneladas de roca y tierra en posiciones estratégicas. Los turistas se alineaban en las áreas de observación, cámaras listas para documentar este raro momento cuando los humanos conquistaron temporalmente una de las mayores maravillas de la naturaleza. A finales del otoño, lo imposible se había logrado. Las cataratas americanas permanecieron en silencio por primera vez en la historia registrada. El lecho del río expuesto reveló un paisaje alienígena a los ojos humanos. Rocas dentadas, normalmente ocultas bajo la cortina atronadora de agua, ahora estaban expuestas a la luz del sol. El equipo inicial de geólogos se acercó a las cataratas secas con una mezcla de curiosidad científica y reverencia. Sus botas crujían en superficies que nunca habían conocido pisadas humanas. Cada pulgada del lecho del río expuesto prometía descubrimientos, algunos esperados, algunos que resultarían absolutamente sorprendentes. Como se predijo, los primeros hallazgos fueron miles de monedas. Brillaban a través de las rocas como confeti metálico, representando décadas de deseos lanzados por visitantes esperanzados. Los trabajadores recogieron metódicamente estas ofrendas, junto con cámaras que se habían deslizado de las manos de los turistas y relojes que habían sido arrastrados por el borde. Cada elemento contaba su propia pequeña historia. Un momento de descuido, o quizás una ofrenda deliberada a las poderosas aguas. Un trabajador encontró un surtido de anillos de boda, incluyendo uno con una inscripción conmovedora. Para siempre, 1927. El equipo se preguntó sobre la historia detrás de esta promesa descartada. ¿Había sido arrojada con ira después de un amargo divorcio? ¿O simplemente se había deslizado de un dedo envejecido durante una visita a las cataratas? Los misterios se multiplicaban con cada nuevo descubrimiento. Los ingenieros estaban particularmente interesados en las grandes rocas en la base de las cataratas. Algunas pesaban cientos de toneladas, enormes trozos de piedra caliza dolomita
que se habían desprendido de la cresta. El equipo documentó meticulosamente la posición de cada roca, tomando fotografías y medidas para comprender mejor el proceso de erosión. Sus hallazgos ayudarían a determinar si se necesitaba un trabajo de estabilización más extenso. A medida que pasaban los días, el equipo se aventuró más profundamente en áreas normalmente golpeadas por la tremenda fuerza de las cataratas. Descubrieron fragmentos de botes de madera, reliquias de la industria turística temprana, cuando los visitantes se acercaban notablemente a la cascada. Pero, en el 17º día de la operación, la atmósfera en el sitio cambió dramáticamente. Un pequeño equipo había estado trabajando en una sección hacia el centro del lecho del río, un área donde la fuerza del agua normalmente estaría en su punto más intenso. Estaban documentando una formación rocosa peculiar cuando un trabajador notó algo inusual, encajado en una estrecha grieta entre dos rocas masivas. Al principio, asumió que era madera a la deriva, o quizás otra pieza de restos de un bote. Fue solo cuando despejó algunas rocas más pequeñas que se dio cuenta de lo que estaba viendo. La inconfundible curva de lo que parecían ser restos humanos emergió del sedimento. Llamó al gerente del proyecto, cuyo rostro palideció al confirmar las sospechas del trabajador. Lo que habían encontrado era efectivamente humano, un esqueleto parcial atrapado en las rocas. El sitio rápidamente se transformó de un proyecto de ingeniería civil a una potencial escena del crimen. El gerente del proyecto ordenó a todo el personal no esencial despejar el área e hizo una llamada urgente a las fuerzas del orden. En cuestión de horas, especialistas forenses llegaron, recorriendo cuidadosamente el terreno inusual para documentar y recuperar los restos. Pero el descubrimiento inicial fue solo el comienzo. Al examinar cuidadosamente el área circundante, los investigadores descubrieron que en realidad había dos conjuntos de restos posicionados muy cerca uno del otro en la misma grieta rocosa. Los esqueletos parciales pertenecían a lo que parecían ser un hombre y una mujer adultos, sus huesos entrelazados de una manera que sugería que habían entrado al agua juntos. El descubrimiento envió ondas de inquietud a través del equipo. Las cataratas siempre habían sido conocidas por su poder mortal. Muchos temerarios y almas desafortunadas habían perecido en intentos de navegar las poderosas corrientes. Pero encontrar restos reales, preservados en este bolsillo oculto debajo de la cascada, trajo el peligro a una realidad cruda. Los antropólogos forenses que examinaron los restos estimaron que habían estado allí durante aproximadamente 15 años, ubicando su entrada a las cataratas en algún momento a mediados de la década de 1950. Los huesos mostraban signos de trauma consistentes con una caída desde una gran altura, pero determinar si esto fue un accidente, suicidio o algo más siniestro resultó desafiante. Lo más preocupante era la completa ausencia de identificación. Sin billetera, sin joyas, sin fragmentos de ropa que pudieran insinuar quiénes habían sido estos individuos en vida. La policía revisó meticulosamente los informes de personas desaparecidas de la década de 1950, centrándose particularmente en parejas que habían desaparecido en las cercanías de las cataratas del Niágara. La investigación descubrió varias posibilidades, incluyendo una joven pareja de Pensilvania que había desaparecido durante su luna de miel en 1954 y un matrimonio de Ontario que había sido reportado como desaparecido después de decirle a amigos que planeaban un viaje de un día a las cataratas en 1956. Los investigadores desarrollaron varias teorías sobre los restos. La más prevalente era que la pareja había sido víctima de un pacto suicida, eligiendo terminar sus vidas juntos en las rugientes aguas. Esto tristemente no era sin precedentes.
Las cataratas habían sido durante mucho tiempo un destino para aquellos que buscaban terminar sus vidas en lo que quizás veían como una forma hermosa y dramática. Otros especulaban sobre posibilidades más siniestras. ¿Había una persona forzado a otra a las corrientes mortales antes de saltar ellos mismos? La posición de los restos podría ser consistente con alguien aferrándose a otro mientras ambos caían por el borde. Pero si esto fue un acto de asesinato-suicidio o un intento desesperado de salvar a alguien que había caído, seguía siendo imposible de determinar. Una tercera teoría sugería un trágico accidente. Quizás un bote que se había aventurado demasiado cerca de las cataratas y había sido atrapado en la corriente, o turistas que habían caído mientras intentaban ver la cascada desde un punto de vista peligroso. Después de una cuidadosa documentación, los restos fueron removidos para un análisis de laboratorio adicional. A pesar de una investigación extensa, las identidades de los dos individuos nunca se establecieron de manera concluyente. Cuando la ataguía fue removida y a las aguas del Niágara se les permitió fluir sobre las cataratas americanas una vez más, llevaron consigo el eco de este misterio sin resolver. El proyecto de drenaje de 1969 reforzó con éxito la cara de la roca y removió peligros potenciales, extendiendo la vida de las cataratas americanas en su forma actual para las generaciones venideras. Pero también sirvió como un recordatorio aleccionador de que bajo la superficie de las maravillas naturales a menudo yacen capítulos ocultos de tragedia humana. Hoy, mientras millones de visitantes se paran en la barandilla y sienten la neblina de la estruendosa cascada en sus rostros, pocos se dan cuenta de que las cataratas una vez revelaron sus secretos, o que entre las monedas y cámaras y anillos descartados, el Niágara también había reclamado y ocultado vidas humanas, manteniéndolas en su abrazo rocoso hasta ese breve momento, cuando los humanos temporalmente contuvieron la fuerza imparable de la naturaleza. ¿Qué otros secretos podrían yacer bajo las maravillas naturales del mundo, esperando un raro momento cuando podamos mirar detrás de la cortina de su asombroso poder